yo quiero compartir con ustedes unos ejemplos que nos resaltarán algunos aspectos básicos del estudio anatomopatológico en mieloma múltiple y nos ayudarán a recordar los puntos claves que la doctora Marta nos acaba de comentar. Este primer caso es un caso de un paciente masculino de 78 años con anemia normocítica normocrómica, en quien en su estudio de laboratorios se identificó ese pico monoclonal con una inmunofijación en suero positiva con cadenas livianas IgA kappa, unas cadenas libres kappa incrementadas y esa relación anormal. En el estudio del mielograma vemos que tenemos un mielograma de muy buena calidad con espículas y podemos observar desde este aumento la presencia de unas células plasmáticas escasas entre una hematopoiesis normal. A mayor aumento son células plasmáticas maduras en la impronta y en el mielograma que no superan el 10%. Rápidamente, como lo nombró la doctora, 4 horas podemos tener este estudio de citometría de flujo, en donde podemos claramente identificar esa población de células plasmáticas con expresión aberrante en ciertos marcadores como 45, 56 y su expresión restringida a la cadena kappa, que en total es aproximadamente el 4.5%. Pero, ¿qué observamos en nuestra biopsia de médula ósea? Podemos resaltar la gran heterogeneidad de la enfermedad, unos espacios intertraveculares con una infiltración difusa y otros espacios intertraveculares que a mayor aumento vemos una hematopoiesis dentro de rangos normales. Y con el estudio de inmunofenotipo, de citometría, de inmunohistoquímica, nuestro marcador CD138 nos evidencia esa gran diferencia entre zonas difusas y otras zonas que podrían estar normales. Entonces, este es un claro ejemplo de nuestra heterogeneidad de la enfermedad con una infiltración que es difusa del 60% de la médula ósea y que en nuestra aspirado no supera el 10%. Se hace de forma estandarizada en todos los pacientes la búsqueda amiloide y de células plasmáticas circulantes y luego de la separación los estudios moleculares de hibridación in situ con una positividad para la translocación 4,14. Entonces, estos hallazgos, estas diferencias en los porcentajes, como ya se comentó inicialmente, son descritos y son observados con frecuencia. En este estudio, la sensibilidad para la identificación de células plasmáticas de más del 10% es mayor para la biopsia de médula ósea, pero lo que quiero resaltar es que el 100% se logra cuando mezclamos o combinamos todos nuestros parámetros, que son biopsia, aspirado y citometría de flujo. Esto en el diagnóstico, la concordancia es del 60.7 entre aspirado y biopsia, pero tiene un gran papel la biopsia y más aún la evaluación conjunta de nuestros 3 parámetros. Esas discrepancias en el porcentaje podrían ser de impacto al diagnóstico cuando buscamos si esta muestra supera el 10 o no por ciento de células plasmáticas. En este estudio, el 94% de pacientes con menos del 10% en el aspirado tenían más del 10% en la biopsia y lo que se observó es que hasta el 60% estaba relacionada a pobre calidad de nuestros aspirados, es decir, diluidos, y aquellos con adecuada calidad pues estaba relacionado a lo que hemos observado previamente y es su característica infiltración en parches o heterogénea. Entonces, esto nos permite resaltar la importancia de la evaluación conjunta y en casos discordantes, pues debemos usar el porcentaje más alto. Esta, estas diferencias también se suman a las características de las células del mieloma. Son células que pueden inducir fibrosis y expresar moléculas de adhesión que permiten crear un nicho y un microambiente que es necesario para su supervivencia. Y lo vemos claramente cuando salen de la médula ósea para estudios de citometría de flujo. Vemos cómo descienden rápidamente su viabilidad con el tiempo, porque este microambiente es extremadamente necesario para la supervivencia y esto es especialmente importante en los estudios de enfermedad residual medible. La cuantificación, por lo tanto, pues es ese porcentaje de células plasmáticas entre las células nucleadas. Recordamos los puntos que la doctora Marta nos habló, 5% para evaluación de respuesta, 10% entre las gamapatías,
o si superamos un mieloma, 60% como biomarcador y un 90% que nos habla de un comportamiento posiblemente más agresivo. Los cuantificamos manualmente en mielograma y es muy importante que nos ayudemos del CD138 en la biopsia porque la morfología hace de esto imperceptible y además nos ayuda a evaluar la arquitectura. Hay infiltraciones como las difusas que difícilmente o no se ven en procesos reactivos. Pero esta cuantificación, como lo hemos visto, por sí sola no nos permite hacer un diagnóstico. Esto es un ejemplo de que la cuantificación aislada no nos permite una evaluación precisa. Una paciente de 58 años con lesiones cutáneas y linfadenopatías, en el examen de rutina la sangre periférica mostraba un importante fenómeno de Rouleau y en el mielograma, desde este aumento empezábamos a ver frecuentes células plasmáticas, algunas trinucleadas, binucleadas, porcentajes que llegaban al 10% acá, binucleadas, muy parecidas a los casos de mieloma que la doctora Diana nos acabó de mostrar, una médula ósea con hiperplasia granulocítica y también podíamos ver esas células plasmáticas. La citometría de flujo nos resalta nuevamente ese incremento de la población de células plasmáticas, sus fenotipos heterogéneos, y si hablamos de cada una de las subpoblaciones, todas muestran una expresión policlonal. Eso es muy importante, que las expresiones aisladas de 56, negativa de 19, no es específico de aberrancia o de malignidad y debemos evaluar todo en conjunto. Este caso, pues que representa una plasmocitosis policlonal, fue secundaria a un compromiso por linfoma T periférico, un caso difícil y que fue soportado por la evidencia de un pico clonal en los estudios de clonalidad para el receptor beta de linfocitos T. Con este que la cuantificación o la morfología y la cuantificación muestran menos diferencias cuando evaluamos los seguimientos, pero en la enfermedad residual medible, como lo hemos visto, cobra gran importancia el estudio de citometría de flujo. Este es otro ejemplo, en rojo las patológicas, en azul las normales, eventos adquiridos 20 millones y vemos las claras diferencias en 45, CD117, perdón, en 81 y la expresión restringida de la cadena kappa. Es un porcentaje muy pequeño, 0.0016. Y lo que quiero mostrarles es que si evaluáramos solo la morfología, aún vemos células plasmáticas, la morfología no nos permitiría discernir si estas son las patológicas o las policlonales con precisión. Y de igual forma, el estudio de inmunohistoquímica para CD138 es difícil de interpretar con este bajo porcentaje. Y si hiciéramos kappa y lambda, veríamos ambas cadenas y estaríamos falsamente diciendo que son policlonales cuando hay una pequeña población menor al 1% del total que es aberrante, es decir, que es positiva esta enfermedad. Esto se logra o se ha estandarizado gracias al liderazgo de la doctora con la implementación de la estudiocitometría de flujo de última generación. Y sabemos las grandes ventajas, que son metodologías estandarizadas, reproducibles, aplicables, de gran sensibilidad, equiparable a estudios moleculares y que requiere de ciertas características técnicas que ya describió la doctora. Lo que quiero resaltar es que para lograr una adecuada medición necesitamos nuevamente recordar que la muestra debe ser adecuada, no diluida, debe ser la primera muestra y por la fragilidad de las células plasmáticas debe ser lo más pronto posible. Hasta un 30% de muestras en estudios de enfermedad residual pueden tener hemodilución y eso hace de las muestras no representativas o falsamente negativas. La coagulación, que también se puede observar, hace que se pierdan selectivamente poblaciones y incapacidad de evaluar de forma adecuada cada uno de los marcadores. Entonces debemos asegurarnos que una medición adecuada requiere de una alta calidad de nuestras muestras. ¿Y qué hay de la morfología? Entonces, pues somos morfólogos, somos patólogos, nos dedicamos a ver cada detalle de estas células. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. En este ejemplo, o nos da cierta información. En este ejemplo, es una paciente de 78 años con diagnóstico de mieloma múltiple. Estos fueron sus paraclínicos al diagnóstico. Tenía manifestaciones de CRAP como anemia y lesiones líticas.
Y a los 9 meses, esta paciente tenía una progresión y refractariedad intratratamiento y rápidamente fallece. En este momento se empezaron a identificar células plasmáticas circulantes, llegaron a un 1% en la cuantificación diferencial. Y de forma muy llamativa, en el mielograma encontramos hasta 64% de células plasmáticas, pero con unas morfologías que incluso se alejaban mucho de las características de una célula plasmática. Aquí en la parte superior vemos plasmablastos con una alta relación núcleo-citoplasma, parecida a cualquier otro blasto, y a otras células que cualquiera podría decir que no son células plasmáticas, multilobuladas, gigantes, que corresponden a células plasmáticas pleomórficas. En el estudio de la biopsia con infiltración en parches vemos desde este aumento que difícilmente a simple vista podríamos decir que son células plasmáticas. Hay algunas de núcleos hipercromáticos, multilobulados, algunas simularían megacariocitos y en otros focos la morfología era más blástica, como en este. En el estudio de citometría, 17% de estas células plasmáticas o de estas células correspondían a células plasmáticas completamente aberrantes con CD117 monoclonales para capa. Y eh, al revisar la información de riesgo citogenético, nos percatamos de que en este paciente se había demostrado la presencia de la lesión del 17P en el 80% de las células que eran sobre análisis sobre células separadas. Aquí vemos solo una señal roja, en este ejemplo también. El resto de estudios sin evidencia de señales de fusión. Entonces, sabemos todos que la lesión del 17P es una de las anormalidades citogenéticas más agresivas. Es un evento secundario, sin embargo, del 5 al 10% de los pacientes al diagnóstico pueden tenerlo. En cuanto a la morfología de estos plasmablastos, hace varios años ya se había demostrado su factor pronóstico independiente como un comportamiento agresivo, tanto en la sobrevida global como en otros aspectos de la evaluación. Adicionalmente, estas morfologías se han asociado con mayor frecuencia de anormalidades citogenéticas, especialmente las de alto riesgo, 77% en casos con morfología plasmablástica y 31% en los que no tenían morfología plasmablástica. Las pleomórficas o anaplásicas son aún más, pueden ser raras, se describen como resistentes a tratamiento, pobre pronóstico, pacientes jóvenes, mayor riesgo de compromiso de sitios extramedulares, isotipo IgA, y como en este grupo también una mayor frecuencia de anormalidades, especialmente del cromosoma 1, 13 y 17, como en nuestro caso, la lesión del 17. Pueden ser a la presentación o como característica de una progresión. En este ejemplo tenía de lesión del 17, del cromosoma 13 y una traslocación 414, y ellos referían la importante o la dificultad de identificarla como célula plasmática, si esto era un hallazgo solo de morfología y que requerimos necesariamente complementar con inmunofenotipo por su gran atipia. Este es un ejemplo de las mismas características, pero es un caso externo en donde solo tenemos la morfología y la citometría, la biopsia de médula ósea, una infiltración por una población que no recuerda células plasmáticas, muchas multinucleadas, y rápidamente o pocas semanas después llegó la biopsia de una lesión lítica número células plasmáticas completamente pleomórficas con mitosis visibles desde este aumento que se confirma que son células plasmáticas por la expresión de CD138 y su monoclonalidad kappa. Entonces, ¿qué hay de la morfología? Tenemos en mieloma múltiple formas maduras que son indistinguibles de la plasmocitosis reactiva, como vimos en nuestro primer ejemplo, pasando por células inmaduras, plasmablastos y pleomórficas. Y muy importante, nuestros diagnósticos diferenciales. Tenemos carcinomas, células normales, que son los osteoblastos, que parecen células plasmáticas, o algunas variantes como de célula pequeña del mieloma múltiple asociada a la translocación de la ciclina de 1, que se confunde con los linfomas B, especialmente linfoplasmocíticos.
Pueden mostrar variación de morfologías relacionadas con el acúmulo y precipitación y cristalización de las inmunoglobulinas y no son hallazgos patognomónicos, algunos asociados con ciertos isotipos. Em, Al respecto, esta paciente de 59 años, consultada por dolor óseo, disestesias y leucopenia, en sus estudios paraclínicos mostraron una banda tenue no cuantificable en la región gamma con una inmunofijación positiva, una proteína monoclonal IgG lambda. En el aspirado e impronta, o especialmente en la impronta, observamos estas células grandes que recordaban en algo medio plasmocitoides, muy aisladas, y en la biopsia de médula ósea preocupaban un poco más. Aquí las vemos que parecen células plasmáticas dispersas, en algunas formando grupos con núcleos excéntricos que fácilmente se confundirían con células plasmáticas. Sin embargo, el estudio de citometría flujo nos evidencia que la población de células plasmáticas era completamente normal y nuestro estudio de inmunistoquímica para citoqueratina nos muestra que son realmente células de carcinoma con una infiltración inusual, que son células discoesivas. No esperamos ver este tipo de infiltración, sino estamos acostumbrados a ver grupos de células epiteliales, pero este fue un hallazgo un poco más difícil con expresión de GATA3 que planteaba un origen en glándula mamaria. Entonces, nuestra citometría del paciente fue negativa, las células plasmáticas normales, pero no es inusual que veamos en casos como estos muy similares o con antecedente de mieloma este tipo de población, con 56 muy fuerte, 45 débil, sin 19, que podría plantear células plasmáticas aberrantes. Sin embargo, no tienen CD38 en este paciente. Si había un antecedente de tratamiento, no mostraba monoclonalidad en las cadenas kappa ni lambda, pero el estudio morfológico de la lesión primaria nos confirmó que fue otro tipo de neoplasia, una neoplasia neumatológica que con expresión de CD56 hay múltiples, hay carcinomas, rhabdomyosarcomas, entre otros. Finalmente vamos a hablar de casos fuera de la médula ósea. Este paciente de 47 años, solo tenemos esta información, es un caso remitido. Ellos observan células atípicas en sangre periférica con múltiples linfadenopatías y esplenomegalia. En el estudio de citometría de flujo, no teníamos duda que eran células plasmáticas con expresión tanto de 138 como de 38 y expresión restringida a la cadena kappa. Eran aberrantes sin 56 ni 19 y 45 negativo. Este es un ejemplo de una morfología, sin embargo, las células que ellos describen atípicas posiblemente se alejan de la morfología clásica y es lo que se ve en la sangre periférica. Muchas veces se cuentan como monocitos o pueden ser más de aspecto inmaduro y hacen difícil el reconocimiento, su cuantificación y su confirmación. Esto ya lo comentó la doctora, desde hace varios años ese criterio que fue descrito en el 74 del 20% y o más de 2.000 células plasmáticas en sangre periférica, sabíamos que era un poco discutido y que más del 5% ya mostraba un impacto pronóstico y que tenía un comportamiento tan agresivo como el de la leucemia. Por lo tanto, a finales del año pasado salió el consenso que nos comenta la doctora, en donde vamos a tener más cuidado en la evaluación de la sangre periférica de forma rutinaria, 100 a 200 células, y más o igual al 5% ya nos hablaría de una leucemia primaria. En líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central es un hallazgo inusual. Algunos autores consideran que existe tal vez una presión selectiva por las nuevas terapias o que la evolución más larga de esta enfermedad hace que pueda existir este riesgo. Otros autores han evidenciado que en el líquido cefalorraquídeo no solo tienen la capacidad de permanecer, sino de crecer, como si este pudiera ser un nicho seguro para ellas. Este es un líquido cefalorraquídeo en donde vemos una población que era 45 negativa y que con C138 y 38 mostraban su coexpresión, negativas para 56 y 19 y una monoclonalidad para la cadena liviana lambda, que era un fenotipo similar al del diagnóstico en su médula ósea. La morfología o estos diagnósticos en compromiso en sistema nervioso central puede ser más difícil. La sintomatología
podría ser explicada por algunos medicamentos o la sospecha, o en muchos casos la morfología no está disponible por la gran labilidad de estas células, se van a perder en su procesamiento. Y finalmente, este caso, solo quiero mostrarlo es para resaltar que nuestro interés es buscar el mejor enfoque para el paciente, lo que genere un diagnóstico rápido y preciso. Este paciente tenía un dolor lumbar y costal crónico manejado como fibromialgia, mostró un incremento progresivo del dolor y en sus imágenes se evidenció una lesión lítica en el cuerpo vertebral T8. Fue llevada a biopsia guiada por imágenes y el enfoque fue hacer biopsia, Trucut, estudio citológico y estudio de citometría de flujo. La citología puede ser muy difícil, pero podremos encontrarnos de forma focal con estas células que son muy atípicas, con nucleolo y claramente aspecto plasmocitoide. Eh, hay varios, no, hay poca información realmente sobre el diagnóstico de plasmocitoma a través de citología y citometría de flujo, pero siempre complementando el estudio de inmunofenotipo, la aspiración podría ser una opción. Y este no es nuestro estudio de citometría de flujo del cuerpo vertebral, que nos muestra una expresión de CD138 y 38 y confirmamos que son células plasmáticas monoclonales lambda. Estamos muy seguros que son aberrantes. En la fundación en los últimos años la experiencia en estos casos pues ha ido en aumento. Los doctores saben que es de muy buen rendimiento que también nos envíen material para citometría de flujo y más o menos 11 plasmocitomas han sido detectados mediante citometría de flujo en los últimos 3 años. La morfología del plasmocitoma muchas veces es clásico y no tiene ninguna dificultad, como en este caso. Bueno, esto era lo que quería compartir, el estudio del mieloma múltiple en patología, pues puede ser disperso, aislado. Sin embargo, en nuestra institución hemos buscado hacer un diagnóstico que integre todos los aspectos para dar un diagnóstico preciso a tiempo y que la evaluación también sea de gran impacto en el manejo de los pacientes. Y sabemos que el diagnóstico requiere una correlación clínico-patológica. Muchas gracias.